A continuación tenemos la conferencia Ciudades Inteligentes, Inclusivas, Sostenibles en México, a cargo de Alexander Hill. Alexander es subdirector de la nueva línea de negocios SUES, Smart Environment Solution and Environment Quality y Smart Agriculture, Air and Climate Smart City and Consulting. Nació en Marsella, Francia. Es ingeniero en electrónica, telecomunicaciones e interconexiones con maestría en administración de empresas. Especialista en gestión de proyectos internacionales, calidad, investigación y desarrollo en radio de frecuencias y soporte a clientes en diferentes países y grupos industriales internacionales. Airbus France y España, Honeywell en Estados Unidos y Toshiba en Japón. Ingresó a SUES en Francia en 2015 para el desarrollo de negocios en el área de Smart Cities y la unidad digital SUES Consulting, diseño de desarrollo ha implementado varias herramientas digitales para mejorar la eficiencia, operaciones de los servicios públicos de agua, como la experiencia con clientes y usuarios. Lleva más de 10 años de experiencia en apoyar a las autoridades públicas en la comprensión de los nuevos retos del desarrollo sostenible. Estamos con Alexander Hill. Alexandre Hill, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, escucho perfectamente. ¿Y usted? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por supuesto, muchísimas gracias a los organizadores del evento. Yo creo que es muy importante tener este tipo de evento y la verdad que poder practicar sobre las ciudades inteligentes y sostenibles en México en hoy, 30 de octubre, que es el Día Mundial de las Ciudades, es un honor. Así que espero que le va a gustar la ponencia. Voy a compartir mi pantalla. Si me podéis decir si se ve bien. Sí, sí funciona. Ok, creo que sí. Entonces, empiezo. Bueno, otra vez muchas gracias por darme esta oportunidad de poder practicar sobre este tema tan apasionante, tan de actualidad y de poder practicar un poco de las buenas prácticas que tenemos Grupo SUES a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y a nivel de México. Voy a empezar esta ponencia con la conclusión al final. La conclusión es que sí se puede concretizar Smart Cities inclusivas y sostenibles. Y sí se puede con los 5 puntos siguientes que voy a presentar. El primero es que se necesita una planeación urbana sostenible a largo plazo. Es decir, tenemos que pensar más allá de la duración de los mandatos políticos, más allá de las fronteras administrativas. Tenemos que pensar a largo plazo. Segundo, es que sí hay mecanismo de financiación para realizar estos proyectos. Y el reto es de saber qué mecanismo puedo usar para implementar cualquier proyecto. El tercer punto es el tema de la colaboración entre los diferentes actores, del sector público, del sector privado, de las universidades y etcétera. Cuarto punto, la participación ciudadana. Mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de nuestros territorios. Eso tiene que ser la pieza central de cualquier política de desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles y inclusivas, por supuesto. Y por fin, el tema de la tecnología e ingeniería. La buena noticia, en esta época donde tenemos muchas malas noticias, pero la tecnología e ingeniería sí existe, sí tenemos el conocimiento para concretar ciudades más inteligentes, más inclusivas y más sostenibles. El tema es de saber qué tecnología implementar para lograr resolver un problema que hemos identificado localmente. El contexto. El contexto es que, de acuerdo con la ONU, las zonas urbanas representan el 55% de la población mundial. Estamos hablando de cerca de 4.200 millones de habitantes y en tan solo el 2% del territorio mundial.
y estas mismas ciudades son responsables del 67% del consumo energético mundial, mientras que la actividad urbana es responsable del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Y entonces el quick win está en nuestras ciudades. Hay que saber que el 80% de la infraestructura que tendremos en 2050 todavía no hemos empezado a diseñarla. Y entonces, si vamos a planear y gestionar nuestras ciudades de la misma manera que lo hemos hecho en los 50 últimos años, vamos a enfrentar un desastre ecológico, energético sin precedente. Entonces, el modelo de planeación y gestión se tiene que renovar. Bueno, sin entrar en detalle de esta crisis sanitaria sin precedente que estamos viviendo y de las crisis que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, la concepción de ciudad inteligente surge como una solución a los grandes retos urbanos. Y más allá de esto, yo creo que más que pensar en transformarnos y transformar nuestros territorios en ciudades más inteligentes, tenemos que ser smart ahora. Ahora es el momento. Yo creo que el warning que tenemos ahora con esta crisis es un warning que tenemos que tener en cuenta y tenemos que actuar ahora mismo. Yo como francés les comento que desde ayer ya Francia está con una política de confinamiento total y entonces nos adelanta un poco lo que puede pasar en los otros países. Tenemos que actuar ya. Para Grupo Suez, la ciudad inteligente se define como una ciudad ingeniosa en la preservación de nuestros recursos naturales, una ciudad circular, promoviendo la economía circular, resiliente para enfrentar cualquier tipo de crisis, como la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, colaborativa e inclusiva, es decir, con colaboración entre los diferentes sectores de la ciudad e inclusiva porque tenemos que incluir en nuestros proyectos todas las comunidades y sobre todo las comunidades más vulnerables. Y una ciudad capaz de aprovechar de sus propios recursos para garantizar su futuro y satisfacer las aspiraciones de sus habitantes y los del futuro. Cada ciudad tiene recursos. Se puede hablar de recursos naturales, se puede hablar de recursos económicos, social, de patrimonio, de cultura. Cada territorio tiene sus propios recursos y hay que poder aprovechar de esos propios recursos para diseñar proyectos adaptados a cada situación. Les voy a hablar un poco de Suez muy rápido y para eso les propongo una video muy corta que tengo y que les voy a presentar. Normalmente se va a escuchar bien, es una video cortita.
Grupo Suez es un grupo internacional de origen francés que tiene más de 160 años de historia, porque se creó la compañía, cuando se creó, se construyó el canal de Suez en Egipto. Es un grupo que tiene más de 90.000 empleados en el mundo y tiene presencia en más de 120 países. Estamos en América Latina desde más de 80 años y en México desde más de 50 años. Somos los líderes de los servicios ambientales, tanto en el tema del agua, del suelo y del aire. Grupo Suez es un experto en el sector del agua, en el sector de los residuos, en el sector del agua. Aprovecho para comentar este increíble proyecto que se desarrolló en San Luis Potosí, en la planta de tratamiento de aguas residuales de Tenorio, donde se hace el reuso del agua tratada para alimentar a la planta de la CFE. Y aprovecho para felicitar a todos mis compañeros que están en la planta todos los días, crisis o sin crisis, pero entregando los servicios públicos que nosotros tenemos que entregar. En Grupo Suez, al final, nuestro compromiso con la sociedad nos acompaña siempre porque hace parte de nuestro ADN como empresa, y ahora les adelanto que vamos a estar en primera línea ayudando a las comunidades en la reconstrucción de un modelo de desarrollo más verde y protegiendo a los recursos naturales. Porque tenemos que ser smart ahora. Tenemos que ser smart porque tenemos que incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y para tener ciudades más inclusivas y más sostenibles. El primer ejemplo que les puedo comentar es un ejemplo que ya se compartió durante esta Cumbre Internacional del Agua y es el ejemplo de Aguas de Saltillo. Mi compañero Jordi Bosch, gerente general de esta empresa mixta, comentó ya el caso de éxito y les recuerdo los puntos claves. Esta alianza público-privada, esta empresa mixta donde 55% es del municipio y 40% es del privado, es un éxito global, es el único esquema de este estilo en todo México y es un éxito a nivel internacional. ¿Por qué es un éxito? Porque el municipio lleva equidad en el esquema cuando el privado lleva eficiencia. Aguas de Saltillo tiene de los indicadores de eficiencia física y comercial de los servicios de agua más alto de todo el país. Y el último punto es que aun si un actor privado está involucrado en el esquema, la tarifa popular del agua es la más baja de todo el estado de Coahuila. Es decir, 70% de las familias abstiense de casi 1 millón de habitantes. Tenemos que ser smart porque tenemos que centrarnos en el ciudadano y sus preocupaciones. Y tenemos que promover una gestión urbana integral. El segundo ejemplo que les quiero compartir es un ejemplo en el tema de la calidad de aire. La calidad de aire supera cualquier visión sectorial de la ciudad, porque la movilidad tiene impacto en la contaminación, porque la producción de energía tiene impacto en la contaminación. Y en Grupo Suez, nuestra visión en el tema de calidad de aire es que tenemos que ir más allá de solo monitorear el estatus de la contaminación en nuestras ciudades. En México, por ejemplo, el marco normativo para regular la contaminación es uno de los más avanzados en el mundo. Tener un marco normativo muy avanzado e implementarlo, bueno, son dos cosas distintas. Pero hoy en día hay la tecnología para no solo monitorear la contaminación, sino predecir cuál será la contaminación a 1, 2, 3 días. Y entonces anticipar los picos de contaminación y entonces poder actuar antes de los picos para mitigar estos mismos picos. Esas son tecnologías que ya hemos implementado en varios países y que están promoviendo. Es decir, sí se puede concretar, sí se puede implementar. Entonces, el camino hacia ser una ciudad smart, una ciudad inteligente, una ciudad resiliente, una ciudad inclusiva, es un camino donde se necesita una visión integrada y multidisciplinaria. A cualquier proyecto sectorial se tiene que poner una capa transversal considerando muchos ejes transversales de la ciudad, como el medio ambiente, la equidad, la resiliencia, la innovación digital. En Suez, desde ya hace muchos años, en cada
proyecto importante de infraestructura, estamos monitoreando el impacto cuantitativo que va a tener este proyecto en los SDGs, Sustainable Development Goals de la ONU, que este proyecto va a generar. Y de esta manera nos comprometimos nosotros a tener un impacto más allá del mismo alcance del proyecto. Ser Smart tiene impacto en cada uno de los sectores de la ciudad. Puedo hablar del agua, puedo hablar de los residuos, de la energía, del alumbrado público, movilidad, seguridad y también el tema de aire que comenté justo antes. Al final, ¿cuáles son los beneficios de Ser Smart? Bueno, primero, podemos generar nuevos servicios para los ciudadanos y servicios que ni habíamos anticipado antes. Podemos simplificar la gestión del espacio público y mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios. Podemos reforzar la atractividad del territorio y es algo crítico para nuestras entidades públicas porque podemos atraer más habitantes, más empresas y eso va a permitir fortalecer el desarrollo económico. Podemos controlar los costos y optimizar las inversiones. De los 2.500 municipios que tenemos en México, ya 34 tienen más de 500.000 habitantes. Ya el tema de hiperurbanization ya está en marcha, ya está implementado. Y entonces controlar los costos, reducir los costos de operación, optimizando las inversiones y tener un return on investments a más corto plazo es un punto crítico para nuestras entidades. Podemos gestionar eficazmente las crisis puntuales y gestionar eficazmente la gestión de la crisis de la COVID que estamos viviendo ahora. Tener un impacto positivo en el medio ambiente y contribuir a la mejora climática, por supuesto. El tercer ejemplo que les quiero comentar es un ejemplo que se implementó en mi país de origen, en Francia. Este proyecto se llama On Dijon. Es un proyecto Smart City real y es un ejemplo de transdisciplinaridad de una Smart City y de la implementación de un círculo virtuoso Smart entre la planeación y la ejecución. Este proyecto, bueno, la ciudad de Dijon es una ciudad que es conocida a nivel internacional porque es la ciudad donde se inventó la mostaza de Dijon, una ciudad de 250.000 habitantes, así, una ciudad que puede ser grande en comparación con la escala que tenemos en Francia y pequeña en México, pero hay que ponerlo a la buena escala. Y es un proyecto que se inició en 2017. Al inicio fue un proyecto de renovación del alumbrado público, pero con un liderazgo fuerte político, una ambición muy grande, ya se pensó este proyecto para usar y aprovechar de este proyecto ampliando el alcance. Y al final en este proyecto se trata del diseño, de la construcción y de la operación de un hipervisor de los servicios urbanos, de un centro de control, de una torre de control para eficientar cada servicio público sectorial. Aquí se trata de alumbrados públicos, por supuesto, pero se trata también de movilidad, se trata de calidad de aire, se trata de vigilancia y se trata de conexión con los servicios de agua y de residuos. Y entonces, aquí sí hemos tenido una visión muy transversal de la ciudad como tal. Le voy a dar una cifra clave de este proyecto, es que gracias a este proyecto, el municipio pudo reducir del 65% su consumo energético, del 65%. Es decir, que los mismos ahorros que generó este proyecto permitió recuperar la inversión inicial que se hizo al inicio de la iniciativa. Pero al final me vais a decir, ok, hacer un proyecto en una ciudad pequeña de Francia es un tema, pero ¿qué puedo hacer yo concretamente para implementar proyectos SMART en mi territorio? Y para contestar esta pregunta que es clave, voy a detallar 4 puntos. El primero es que se necesita la co-construcción de soluciones locales aprovechando de la inteligencia colectiva. Tenemos que colaborar. El ejemplo que comenté de Aguas de Saltillo, la alianza público-privada, es un buen ejemplo. El ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tenorio en San Luis Potosí es segundo ejemplo. Nosotros, como grupo privado,
entregamos servicios que nos piden nuestros clientes. Puede ser clientes industriales o puede ser clientes municipales. Al final contestamos en licitaciones con términos de referencias ya definidos. Y entonces entramos en la fase de implementación y de operación del proyecto. Pero en la cadena de valor hay que pensar también a las fases al inicio, del diagnóstico al diseño del proyecto como tal. Contractualmente hay maneras de controlar estos tipos de esquemas. Y puedo hablar de los diálogos competitivos, por ejemplo, donde se involucran los proveedores potenciales al inicio del diseño del proyecto para mejorar poco a poco el mismo alcance del proyecto y asegurar que el proyecto sea un éxito. Y se hace de manera completamente transparente, por supuesto. El segundo punto es que la tecnología no es un fin, sino un medio para responder a los desafíos de los territorios. Eso es súper importante. La tecnología sí existe y hay tecnología que se desarrolla en otros países que podemos aprovechar, copiar y pegar en algunos lugares. Nosotros en Suez tenemos como uno de nuestros 4 compromisos es lo que se llama el Local Empowerment. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en un proyecto de agua, sabemos que tenemos una tecnología que se desarrolló en Australia, en China, en no sé qué otro país, y que podemos implementar para resolver el desafío local, pero que también hay una alternativa local. Con actores locales vamos a empujar y vamos a ayudar a estos actores a implementar esta tecnología. También es un compromiso nuestro y eso permite el desarrollo económico local, muy importante. El tercer punto es que la implementación de cualquier proyecto tiene que ser adecuada y progresiva, del diagnóstico inicial a la implementación de piloto, a la supervisión de estos pilotos y supervisión del proyecto. Tenemos que entrar en una dinámica de mejora continua, eso es súper importante. Y tenemos que pensar mucho en la operación y mantenimiento. ¿Cuántas soluciones hemos implementado con algunos proveedores y al final, pocos meses después de la implementación, ya no estamos en capacidad localmente de dar seguimiento? Nosotros, como Grupo Suez, somos un operador de servicios públicos. Somos un integrador de innovación urbana desde más de 150 años, más de 160 años, perdón. Y entonces, cada tecnología, cada solución que vamos a implementar, lo pensamos a largo plazo, porque sabemos que lo vamos a tener que operar después. Y yo creo que eso está ligado con la visión a largo plazo. Y por fin, el punto 4 es cómo financiar estos proyectos Smart Cities. Sí se habla mucho, es un concepto marketing muy conocido al día de hoy, pero ¿cómo puedo yo localmente implementar estos proyectos? Hay que saber que hay varios mecanismos de financiación. Estos mecanismos existen. Voy a hablar, por ejemplo, de las International Financial Institutions, World Bank, la BID, la CAF, AFD en Francia. Estos organismos tienen esquemas de financiación de la innovación con créditos a muy bajos intereses para financiar proyectos que tienen impacto concreto en el desarrollo sostenible. Proyectos que pueden justificar de impacto que podemos cuantificar sobre los objetivos de desarrollo sostenibles. Y más allá de estos créditos, también hay esquemas de subsidios a fondo perdidos para financiar los estudios preliminares y el diseño que comenté antes, para asegurar que desde el diseño se estamos pisando a un proyecto que tiene mucho sentido y que va a ser un éxito. Y entonces, porque ya estoy al final de mis 20 minutos de ponencia, pero sí se puede concretizar Smart Cities inclusivas y sostenibles. 1, con una planeación a largo plazo. 2, aprovechando de los mecanismos de financiación que sí existen. 3, con la colaboración entre todos. Es la suma de los esfuerzos locales que nos va a permitir que estos proyectos sean un éxito. 1 más 1 no hace 2, hace mucho más. 3, la colaboración. 4, con la participación ciudadana. El mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios. Eso tiene que ser el objetivo de cualquier proyecto Smart City.
Y 5, por fin, gracias a la tecnología e ingeniería, pero que no son un fin, sino un medio para desarrollar las ciudades de mañana. Les agradezco mucho su paciencia, espero que le gustó esta ponencia y en Grupo Suez México nos podéis encontrar en cualquier redes sociales, estamos a sus órdenes para concretar hoy un futuro más sostenible. Muchas gracias. Alexander, muchísimas felicidades, muchas gracias. Tienes aquí varias preguntas. Pregunta Adelante. Susana. ¿Nos puedes platicar sobre los modelos de negocio de los proyectos SMART? Muchas gracias, Susana, por esta pregunta. Es un punto clave. Como lo he dicho antes, cada proyecto Smart City es distinto. Así que yo hago parte de estas personas, este grupo de personas que piensa que no hay un modelo de negocio genérico que se puede usar en todos los proyectos. No, hay que estudiar bien y definir el buen modelo de negocio para cada proyecto. Lo que sí les puedo comentar es que en el mundo del agua y de los residuos, históricamente, y yo hablo de modelos de negocio que existen desde 160 años, son modelos de negocios con base en el volumen. Es decir, el volumen de agua o el volumen de residuos va a definir la facturación de cualquier servicio. Nosotros en Suez, pero este modelo de negocio con base en volumen se tiene que renovar también, porque tenemos que consumir menos, producir menos para poder estar en línea con este crecimiento demográfico económico que tenemos en estos días. Entonces, en Grupo Suez nosotros promovemos muchos lo que se llama performance-based contracts, es decir, casi no tener una facturación con el volumen de recursos que vas a gestionar, sino con la eficiencia que mi servicio va a generar dentro del proyecto. Entonces, para contestar a la pregunta, no hay un modelo de negocio, hay muchos modelos de negocios y estos modelos tienen ahora que orientarse hacia modelo con base la eficiencia que cualquier servicio puede generar. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo transformar una ciudad como San Luis Potosí en una ciudad inteligente? Yo creo primero que no hay ciudades inteligentes y ciudades estúpidas, para decirlo así. Y yo creo que hay muchas iniciativas ya inteligentes y que se hizo en San Luis Potosí. El proyecto que comenté antes de la ciudad de San Luis Potosí, con esta planta de tratamiento de aguas residuales, Tenorio, que tiene un caudal de 1.050 litros por segundo y donde se hace el reuso del agua tratada para alimentar un proceso de producción de energía, yo lo veo como un proyecto bastante smart. Entonces ya hay proyectos bastante smart. Y para concretar otros proyectos de este estilo, yo pienso que hay que sentarnos alrededor de la mesa con los actores locales, con proveedores potenciales, con personas que conocen, que tienen ideas y ya empezar a diseñar los proyectos para contestar a los desafíos locales. Es decir, no se puede hacer un proyecto mezclando agua, residuos, vigilancia, alumbrados públicos en el mismo tiempo. Hay que encontrar cuáles son los ejes prioritarios. Y yo creo que este ejercicio de definir los ejes ya se hizo. Entonces, el paso siguiente es de sentarnos, de colaborar y de diseñar estos proyectos. Muchas gracias. Preguntan en términos generales, ¿cuáles modificaciones o reformas al marco legal y regulatorio deben hacer los ayuntamientos, las administraciones municipales, para lograr estos niveles de sostenibilidad? Sí, bueno, primero con mucha humildad, yo soy francés y hace 2 años que estoy en México, entonces no tengo esta posición para también dar como soluciones mágicas sobre lo que se tiene que cambiar. Lo que sí sé es que, por ejemplo,
desde el nivel federal a estatal a municipal, tenemos en nuestras organizaciones, y no solo en México, sino en el mundo entero, organizaciones muy sectoriales con presupuestos sectoriales. Y entonces, esta organización sectorial limita un poco una visión más transversal. Pero en el proyecto de Dijon que presenté antes, también era así. Es decir, también en la ciudad de Dijon, igual que en cualquier municipio de México, hay una organización muy sectorial con una división muy clara, muy fina de las responsabilidades y del presupuesto que se tiene que gestionar. Pero entonces sí se encontró manera, con base en un primer proyecto que sí se tenía que hacer, de expandir el alcance de este proyecto para ser más ambicioso y concretar este proyecto. Así que con toda la humildad, el consejo que puedo dar es que ya necesitamos que pensar con una visión sistémica de la ciudad. Y entonces no es porque yo soy del sector del agua que yo no me tengo que involucrar y comprometer en el sector de la producción de energía o de movilidad o de vigilancia. Y poner estas capas como más transversales, eso podría ser una solución. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué expectativas pueden cumplirse en América Latina en la implementación de proyectos Smart City en los próximos 5 años? Al nivel de Suez, entonces, bueno, ¿qué expectativas tenemos? Como lo comenté antes, tenemos presencia en América Latina desde más de 80 años. No somos franceses aquí en América Latina, somos más, y en México es más de 50 años, somos más mexicano que francés. ¿Qué expectativas tenemos? En América Latina de manera general, yo creo que, bueno, estamos viviendo un contexto político muy específico, hay un contexto económico muy específico, pero la solución es que en América Latina hay muchos recursos. Yo no estoy hablando de recursos financieros, pero recursos de patrimonio, recursos social, de cultura. Y yo creo que hay que aprovechar de estos recursos para diseñar proyectos americalatinos y no proyectos de otros lugares que vamos a copiar y pegar. Hay que aprovechar del contexto local. Un ejemplo que les puedo comentar es en el mundo de los residuos. En el mundo de los residuos y en México hay una gestión muy informal de los residuos, pero los indicadores de recolección de residuos y de separación de los residuos al inicio de la recolección es uno de los más altos del mundo, hay que saberlo. Y entonces hay que incluir este sector informal dentro de la gobernanza de estos proyectos. Eso también podría ser una particularidad específica en América Latina y creo mucho en esto. No, la expectativa que tengo es que yo creo que hay de todo. Y no, solo nos falta algunos proyectos emblemáticos y ya hay estos proyectos y tenemos que compartir estos proyectos, difundir buenas prácticas para poder, bueno, acelerar en esta transición. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Trataré de seleccionar algunas. Esta se me hace muy interesante que me pasaron. La pregunta Misael Rodríguez. Alexandre, ¿podrías comentar de qué manera el proyecto On Dijon permitió al municipio afrontar la crisis COVID? Sí, lo que comenté antes es que estar en una dinámica de implementación de proyectos SMART, ya estamos en capacidad de generar nuevos servicios que ni lo habíamos pensado antes. En 2017-2019, cuando se hizo la puesta en marcha de este centro de control en Dijon, no se hablaba de la crisis de COVID. Nadie sabía que esta crisis sanitaria nos va a tocar. Y al final, con este centro de control, permitió al municipio mejorar su gestión de la crisis y permitió 4 puntos claves. Primero fue la herramienta de comunicación central del municipio, porque comunicación
en interna a los organismos del municipio, en externa también con los actores. Se podía como consolidar todos los temas de atención a los usuarios, consolidar las llamadas de personas en situación complicadas que necesitan ayuda. Entonces, herramienta de comunicación. Segundo, se permitió compartir datos entre los distintos sectores de la ciudad y organismos, entre la policía, los bomberos, las ambulancias, los organismos de agua, los organismos de residuos, ser una torre de control para compartir datos y poder actuar de manera más eficiente. Tercer punto, el tema de la gestión de las tareas que no estaban previstas. Por ejemplo, en Francia hubo un tema de la recepción de cubrebocas y de entregar equipos de protección a los habitantes, a los usuarios. Y entonces con este mismo centro de control se pudo gestionar toda esta logística que ni se había pensado antes. Y el cuarto punto es el tema de interacción a nivel nacional, sería a nivel federal si hago una ecuación con México. Es decir, a nivel municipal se pudo mejorar la relación al nivel nacional con las acciones globales y poder mejorar entonces esfuerzos a nivel nacional y a nivel municipal. A nivel regional se dice en Francia, es un poco lo mismo que a nivel estatal en México. Muchísimas gracias. Pregunta Juan Ernesto Ramírez, ¿cuál fue la organización internacional que apoya el financiamiento? Dice que lo mencionaste, pero que no alcanzó a notarlo. Gracias. Hay muchas instituciones financieras internacionales. En el caso de Dijon, por ejemplo, el proyecto se arrancó gracias a un soporte de fondos europeos, de la Unión Europea. Yo comenté algunas instituciones financieras para América Latina o para México. Yo puedo mencionar el World Bank, la BID, el Banco de Desarrollo Interamericano, la CAF. Puedo mencionar también la AFD, que es el Banco de Desarrollo Internacional francés para desarrollar proyectos al internacional. Puedo hablar de NatBank para los proyectos a la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay varios. Y también a nivel nacional, federal, hay instituciones para financiar proyectos de este tipo. Podemos hablar del Fornadim, por ejemplo, pero hay muchos. Muy bien. Insisto, trataremos de hacer llegar las diferentes preguntas porque en realidad, bueno, felicitarte porque sí son muchas preguntas. Y finalmente preguntan, ¿qué impactos ambientales son prioritarios en el mediano plazo para Suez, además del saneamiento de agua? Sí, bueno, a nivel global, voy a empezar a nivel de México y me voy a nivel global después. A nivel de México, nosotros nos enfocamos, como y está dicho en la pregunta, en el tema del recurso de agua, preservar el recurso de agua, mejorar la eficiencia física y comercial de los servicios de agua. No puede ser que hay de 100 litros que se van produciendo, 100 litros de agua potable, tenemos en algunos lugares casi 50%, 40% que se pierden en fugas. Eso no puede ser. Entonces nos enfocamos aquí. Más allá del agua, el Grupo Suez es un experto en el tema de residuos, pero por el momento es una actividad que no estamos haciendo en México, pero que estamos intentando a desarrollar. Y a nivel mundial, el Grupo Suez intenta proponer sus servicios, sus soluciones, su compromiso en tema de agua, de suelo y de aire. El tema de aire nos parece primordial y el tema de aire es tan transversal que al final para luchar y para mitigar la contaminación se tiene que actuar localmente en distintos sectores de la ciudad, en la energía, en la movilidad, etc. Entonces, para contestar la pregunta, sí, agua, por supuesto, en el mundo de los servicios de agua, en el mundo de las infraestructuras de agua, como el ejemplo de la magnífica planta de Tenorio en San Luis Potosí, pero también residuos, suelo y aire. Excelente, muchas gracias. Bueno, es así como llegamos al final de esta etapa. Felicidades, enviamos un fuerte abrazo a Alexandre. Felicitarte, hablas muy bien español, dices que tienes 2 años, se escuchó perfectamente.
Les pido perdón por mi español. No, hablas muy bien. La Estoy- felicitación es precisamente por eso. Perfectamente se comprendió el tema y mandaremos por aquí la información. Me parece que por plataformas, ¿no? En Zoom y Facebook dejaron la información. Y bueno, felicitarte y estamos en comunicación. Feliz día, Alexandre. Muchísimas gracias a todos y para las otras preguntas, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes para concretar estas ciudades del futuro y ahora mismo, no esperar. Muchísimas gracias. Gracias a ti.